tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Nos llegó el frío ya, ¿verdad? Ya empezó a sentirse el frío. Ya se siente que está por llegar la Navidad. Y qué bueno que podamos estar aquí en la casa de Dios. Quiero, por favor, que estén expectantes sobre los diferentes pasajes a los cuales vamos a ir. Nuevamente, usted sabe que siempre nos centramos en algún pasaje en particular y ese es el que exponemos, pero hoy finalmente ya vamos a terminar cerrando la pregunta que nos hicimos hace 2 semanas. Como usted sabe, hace 2 semanas que llegamos al capítulo 9 de la carta a los Romanos, nos detuvimos para contestar una pregunta. La pregunta era: si Dios elige a algunos para salvación y a otros para condenación. Quizás, hermanos, para algunos, reabundar sobre esta pregunta que nos hemos planteado pudiera parecer como demasiado intrascendente o incluso irrelevante, o tal vez para algunos pudiera parecer que es un tema con el cual yo tengo cierta predilección. La verdad es que aunque algunos tengan esa opinión, me voy a curar ahorita en salud y les voy a decir, no es así. El tema, hermanos, es sumamente importante, pues está relacionado con un concepto y tiene que ver con el concepto que tenemos acerca de Dios. Y tiene que ver con cómo entendemos los atributos de Dios. Y también tiene que ver sobre la manera en la cual nosotros nos vamos a relacionar con Él y la manera en la cual nosotros vamos a vivir. Todo esto tiene conexión y tiene relación con esta pregunta que nosotros estamos respondiendo. El tema entonces es importante, tan importante que, por ejemplo, para que vean la conexión que tiene con algunos de los aspectos que les señalé, escuché en alguna ocasión un testimonio de un pastor llamado o conocido más bien como Chuy Olivares. Él es un pastor en la ciudad de Guadalajara que tiene una iglesia que se llama Casa de Oración. Y él refiere que en algún momento algún joven de su iglesia empezó a simpatizar con las ideas del calvinismo. E incluso él llegó a sentirse pues superior a los demás porque creía que entendía de mejor manera que todos los demás el asunto relacionado con la salvación. Creía que su pensamiento era muy ordenado y era muy organizado y era muy lógico o era muy congruente. Y empezó él a sentirse pues muy orgulloso de que entendía las cosas como otros no las podían entender. El detalle con este joven es que este joven resulta que lidiaba, como todos nosotros lidiamos, con algún pecado. Y el problema es que ese pecado era un pecado ante el cual él muy regularmente sucumbía. Como él empezó a abrazar de una manera muy propia las ideas del calvinismo, él entonces empezó a creer que la razón por la cual él constantemente caía en pecado obedecía a que él no era salvo o él no había sido elegido. De tal forma que como él entendió eso y creyó que él no había sido elegido para salvación, decidió y determinó privarse de la vida. Él dijo: si no voy a obtener la salvación, si no voy a obtener el perdón de Dios, porque la forma en la cual yo vivo evidencia que no soy un hijo de Dios, entonces pues no tiene caso que yo siga viviendo. Mi destino ya está determinado desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar eso. Yo he sido condenado y si soy condenado, da igual si muero ahora o muero después. Ahora, hermanos, no quiero decir con esto que todos aquellos que
piensan como piensan nuestros hermanos calvinistas, van a tomar resoluciones como las cuales tomó este joven. Pero lo que sí quiero hacer notar, hermanos, es cuál es la consecuencia natural de pensar así. Si nosotros pensamos que algunos previamente, antes de que fuera creado el mundo, ya han sido elegidos por Dios para salvarse o para condenarse, hermanos, entonces, si nosotros no podemos hacer absolutamente nada y para remediar esta situación, ni siquiera creer, ni siquiera eso podemos hacer, entonces, hermanos, pues no tiene ningún sentido nuestra existencia ni nuestra vida, porque somos solamente como marionetas que Dios está manejando y está utilizando como Él quiere para hacer alguna obra que Él ya determinó y estableció anticipadamente. Entonces el ser humano no tiene libertad, entonces el ser humano es prácticamente como si fuera un objeto inanimado que puede ser usado, movido como Dios quiere, y entonces el hombre no puede elegir ni puede decidir nada. Y eso no es algo que la Biblia diga, ni es algo que nosotros creamos. Por eso he seguido insistiendo en tratar de clarificar muy bien lo que podemos decir en relación a esta pregunta de si Dios condena a algunos y salva a otros, y yo he estado respondiendo a lo largo de estos 2 mensajes que no es posible, y hoy voy a cerrar finalmente esta respuesta. Si recuerda usted, hermanos, hay 5 cosas que los calvinistas refieren que el hombre está depravado totalmente, que el hombre fue elegido incondicionalmente, que el hombre es expiado pero solamente limitadamente, es decir, Dios va a salvar solamente a unos cuantos. También los calvinistas hablan acerca de la gracia irresistible, es decir, que cuando Dios empieza a operar en la vida de una persona, obviamente como Él ya definió quién se va a salvar, cuando Él viene a tu vida no lo puedes rechazar, tienes que aceptar la invitación que Él te está haciendo, que más que invitación, pues es realmente una decreto que ha establecido de que tú vas a ser salvo. Por lo tanto, ellos creen que la gracia es irresistible, y también habla acerca de la perseverancia de los santos. La semana pasada yo abordé de manera lógica lo que la Biblia dice en relación a 2 aspectos. El primero, la depravación total, que nosotros entendemos claramente que la Biblia enseña que nosotros estamos apartados de Dios y que nada podemos hacer para alcanzar nuestra salvación, que la salvación depende enteramente de Dios. En eso no estamos en desacuerdo con nuestros hermanos, solamente que entendemos la depravación en un sentido diferente al que lo entienden nuestros hermanos. Posteriormente les dije que como estamos en pecado, y esto es bastante evidente con todos los textos bíblicos que yo les di, dijimos también, hermanos, que entonces es necesario un Salvador. Y el Salvador es Cristo, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero sostuvimos y dijimos que Cristo Jesús vino a morir por los pecados de todo el mundo. Y dimos también muchas evidencias bíblicas en las cuales se nota que Dios ha venido para salvar y ha venido para buscar a todos los seres humanos y a todos los hombres, y ha venido a morir en la cruz del Calvario porque Él desea y Él espera que todos puedan proceder al arrepentimiento y que todos puedan ser salvos. En ese sentido hablábamos acerca de una expiación ilimitada. Pero ahora, si hemos dicho, hermanos, que nosotros estamos en pecado y que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos y que la salvación depende de Dios, entonces tendríamos que explicar esto, cómo ocurre o cómo sucede esto. Y de manera lógica lo que seguiría decir, o lo que tendríamos que decir, es que es la gracia de Dios la cual nos ayuda para poder ser salvos. Por eso la Escritura dice: por gracia sois salvos. Y esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Dios, hermanos, toma la iniciativa porque sabe que nosotros estamos en una condición en la cual nos es imposible acercarnos a Dios. Y entonces el Evangelio es anunciado y es predicado a nosotros, y el poder de Dios está presente en el mensaje que nosotros recibimos, y la gracia de Dios se expresa en el mensaje que nosotros recibimos, de tal manera que nosotros somos invitados y somos de alguna manera capacitados para que podamos nosotros el definir si queremos o no queremos seguirle. Esto es muy interesante que nosotros lo aclaremos. Dios permite a través de su gracia que nosotros tengamos la capacidad para responder al mensaje del Evangelio. Y aquí, hermanos, es importante señalar algo. Hermanos, nosotros tenemos libertad o libre albedrío, sí lo tenemos. Sin embargo, ese libre albedrío lo tenemos principal y fundamentalmente para decidir cosas que no tienen que ver necesariamente con la salvación. Todo lo que sea referente a la salvación, Dios tiene que operar a través de su gracia para que nosotros podamos responder favorablemente al mensaje que Dios nos da. Es decir, si Dios no operara y nos diera la posibilidad de elegir en este aspecto, en el sentido de la salvación, hermanos, nosotros no podríamos elegir ni podríamos decidir. Decidimos sobre algunas otras cosas. Por ejemplo, usted decidió si iba a venir o no iba a venir a la iglesia. Usted decidió qué se iba a poner de ropa al venir a la iglesia. Usted decidió si iba a venirse por una ruta o por otra. El ser humano decide muchas cosas y tiene la capacidad, aun cuando esté en pecado, para decidir muchas cosas, pero todo lo referente a la salvación no lo puede decidir si la gracia de Dios no opera en él. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjese lo que está diciendo Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hermanos, la gracia de Dios tiene que trabajar en nosotros. Nosotros incluso cantamos hasta himnos que dicen que perdidos estábamos y Él nos encontró. La iniciativa para poder buscar a Dios no viene de nosotros, viene de Dios. Dice Juan capítulo número 12, versículo 32: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice también la palabra de Dios en Juan 1:9 que Jesús vino al mundo y aquella luz verdadera que alumbra vino al mundo para alumbrar a todos los hombres. Es decir, Dios provee el medio a través de su gracia, a través del cual nosotros podemos ser atraídos a Él. Pero ojo, aunque Dios provee todos los medios para que nosotros podamos responder afirmativamente o positivamente a la salvación, hermanos, el ser humano en muchas ocasiones, a pesar de disponer de esos medios, responde de manera negativa. Y aquí es donde estamos diciendo que la gracia, hermanos, aunque son esos recursos que Dios ha provisto, no es irresistible, se puede resistir. Y hay muchos testimonios en la Biblia que hablan acerca de cómo el pueblo de Israel o los individuos a los cuales Jesús se dirigió resistieron la gracia de Dios o el mensaje que Dios les estaba enviando. Encontramos, por ejemplo, a Jesús
hablándoles a los pecadores en Juan capítulo número 5, 34. Y Jesús les dice a ellos: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Pero luego dice en el versículo 40, habla acerca de cómo lamentablemente las personas no responden afirmativamente o positivamente a lo que Jesús viene a proponerles o viene a darles. En los evangelios podemos ver a Jesucristo predicando y anunciando el evangelio y exhortando a aquellas personas que eran incrédulas y dando todos los medios y recursos para que las personas pudieran venir a Él, pero las personas lo rechazan. Dice Juan capítulo 12 versículos 35 y 36: aún por un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Jesús hace el trabajo de anunciar el evangelio a todas las personas y llamarlos a la luz. Dios llama a todas las personas, hermanos, a arrepentirse. Juan 3:16, el pasaje más conocido por todos nosotros, nos muestra la invitación que Dios hace a todos los seres humanos para que vengan a Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios permite que aquellos que escuchan el evangelio puedan responder positivamente en fe y atrae a todas las personas hacia la fe en Jesús. Traspasa la oscuridad de todos los corazones y mentes con el brillo de su luz, ilumina sus mentes, comunica su asombroso poder con el evangelio que incita a las personas a que tengan fe, los atrae con su bondad, los convence por su Espíritu Santo, abre sus corazones para escuchar su evangelio y los posiciona para buscarlo, ya que está cerca de cada uno de nosotros. Pero esto no significa que nosotros no lo podamos rechazar. A esto, hermanos, en teología se le conoce con un término, el término es gracia previniente. Esto de gracia previniente recibe este nombre porque significa que simplemente precede o se refiere a algo que es antes de la salvación. Antes de que nosotros fuésemos salvos, antes de que toda la humanidad pueda venir a Cristo, cualquier persona pueda venir a Cristo, Dios trabaja, Dios se manifiesta a través de su gracia para invitar, para incitar, para estimular, para llamar a las personas para que vengan a Él. Si Dios no hiciera eso, hermanos, entonces nadie se acercaría a Él, porque como hemos dicho reiteradamente en la carta a los Romanos, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno solo. No hay quien entienda. Todos se apartaron, a una se hicieron inútiles. Si Dios no operara a través de su gracia, no podríamos nosotros acercarnos a Él. Pero como yo les decía, este favor inmerecido de Dios hacia estas personas que estamos depravadas y estamos en nuestros pecados, que somos indignas para ser salvados y que somos incapaces para poder ser salvados, hermanos, no significa que Él nos obligue o que Él de alguna manera haga que forzosamente nosotros aceptemos ese mensaje. Hermanos, es importante señalar o es importante decir que esta gracia, como les digo, es una gracia que puede resistirse. Y ahí vamos a ver algunos pasajes en los cuales se evidencia esto. Mire, por ejemplo, podemos ver en el caso de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 23. Voy a leer este pasaje
que está bastante amplio, y vamos a ver cómo en este pasaje se evidencia que nosotros, a pesar de la gracia que opera, podemos rechazarle. Miren lo que dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he dado, o os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes se endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Hasta ahí me voy a detener. Este pasaje que yo acabo de leer nos muestra cómo Dios había dado ciertas instrucciones al pueblo de Israel, y le había dicho la manera en la cual debían de conducirse, pero a pesar de que Dios había manifestado todo su poder y su gracia, el pueblo de Israel decidió hacer una cosa completamente distinta a la que Dios le había dicho. Hay otros pasajes, por ejemplo, Isaías capítulo número 5, versículos 1 al 7, es una parábola que se llama la parábola de la viña. En esta parábola de la viña se muestra cómo Dios hizo todo por Israel, y a pesar de haber hecho todo por Israel, Israel le rechazó. Quizás este pasaje es todavía más claro. Vean lo que dice Isaías 5 del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diesen uvas, y dio uvas silvestres. Dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya.
esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí mi clamor. Como es notorio, el mismo Dios muestra que había hecho todo lo posible para que la viña, que era Israel, pudiera responder de manera positiva a él, pero Israel decidió rechazar todo lo que Dios había hecho por él. Por eso, hermanos, creemos que la gracia sí puede resistirse. Hay otros pasajes que ya no los voy a leer porque son muy amplios, pero usted puede tomar nota de ellos. Por ejemplo, Jeremías 25 del 3 al 11, que muestra exactamente lo mismo. O incluso pasajes como Jeremías 26 del 1 al 9. O también podemos encontrar pasajes como Segunda de Crónicas 36 del 15 al 16. O podemos encontrar todo un capítulo como el capítulo 9 de Nehemías. Podemos encontrar diferentes pasajes e incluso también en el Nuevo Testamento, hermanos. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos encontrar aquella declaración que hace el mismo Esteban cuando está siendo apedreado en el capítulo 7 de Hechos, en los versículos 51 al 53, en los cuales él dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esteban hace esta declaración frente a sus acusadores y contra aquellos que le iban a quitar la vida, y les hace ver que todo el tiempo han resistido al Espíritu Santo, y que no solamente ellos, sino que sus padres todo el tiempo resistieron al Espíritu Santo. El mismo Jesús, hermanos, declara ahí en el Evangelio según San Lucas que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Y el mismo Jesús, antes de entrar a Jerusalén, llorando, llegó a decir estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y al final Jesús dice: y no quisiste. La gracia, hermanos, puede ser resistida. La gracia puede ser resistida a pesar de que Dios haga todo para que nosotros respondamos afirmativamente o positivamente a Él, a pesar de que Él provea todos los medios necesarios para que nosotros podamos estar cerca de Él. A pesar de eso, hermanos, nosotros podemos elegir y decidir rechazar esa gracia que Dios nos está ofreciendo y nos está dando. Y hermanos, esto nos debiera de hacer pensar, porque la razón por la cual somos quien somos y estamos como estamos no es porque Dios haya faltado a los recursos que Él nos puede dar para que podamos crecer espiritualmente o podamos estar cerca de Él. Y yo te podría preguntar: ¿cuántos mensajes has escuchado de parte de Dios en los cuales Dios te ha invitado a hacer alguna enmienda o algún cambio, y a pesar de que lo has escuchado ese mensaje reiteradamente, sigues exactamente en la misma condición en la cual te encontrabas cuando por primera vez escuchaste este mensaje? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido advertidos a través de la palabra de Dios en innumerables ocasiones sobre determinados temas, y a pesar de que hemos recibido esa advertencia,
no hemos hecho caso a lo que Dios nos ha dicho. Miren, hermanos, la condición espiritual de cada uno de nosotros y la condición espiritual de esta iglesia podría ser muy diferente, muy distinta, si la gracia no se pudiera resistir. Sería muy diferente, porque si asumimos entonces que todos nosotros somos creyentes y que hemos sido atraídos por Dios y que no podemos decidir si somos o no somos atraídos, la pregunta que yo les tendría que hacer es entonces, ¿Dios no querrá que nosotros crezcamos espiritualmente? ¿Dios no querrá que verdaderamente desarraiguemos de nosotros tantas cosas que hay en nuestra vida? ¿Y Dios no tiene el poder para hacerlo? Claro que tiene el poder para hacerlo. Pero el problema aquí radica en que no solamente Dios está presente en este proceso de salvación, sino que nosotros también intervenimos. Y regularmente intervenimos de manera negativa. Nos oponemos a lo que Dios quiere hacer. Nos resistimos a lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántas cosas creen que Dios quisiera hacer a través de esta iglesia? ¿Cuántas se imaginan? ¿Qué es lo que Dios quisiera que cada uno de ustedes hicieran? Y la pregunta es, ¿y por qué no ha sucedido si se supone que todos no podemos resistir a la gracia de Dios? Cada mensaje que yo dirigiera a ustedes, como si fueran robots, de manera inmediata lo pondrían en práctica. Cada exhortación que ustedes recibieran de manera inmediata la llevarían a cabo, pero no sucede así porque tenemos libertad para decidir sobre la gracia que nos es dada y podemos muchas veces, y lamentablemente como lo decía el mismo Esteban, muchas veces resistimos a la gracia de Dios y muchas veces resistimos al Espíritu Santo de Dios. Así es que, hermanos, afirmamos nosotros que aunque para poder ser salvados necesitamos la gracia y que aunque nosotros no tomamos la iniciativa, sí tenemos que responder a esa gracia y muchas veces respondemos de manera negativa cuando debiéramos de hacerlo de manera positiva. Hay otros muchos pasajes que podríamos nombrar, pero no nos alcanza el tiempo. Ahora, esto nos lleva a otra cosa más. Ya dijimos entonces que estábamos muertos en nuestros delitos, pecados. Ya dijimos entonces que necesitamos un Salvador y entonces Dios envió a Jesucristo para morir por todos nosotros. Y luego acabamos de afirmar y acabamos de decir que entonces ahora la gracia de Dios es necesaria para que nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados podamos volvernos a Él, y que si esta gracia no operara en nosotros no podríamos ir a Él. Sin embargo, esta gracia se puede resistir. Lo que seguiría ahora es hablar acerca de lo que piensan nuestros hermanos y lo que pensamos nosotros en relación a la elección. Empezamos con la pregunta tratando de responder lo que decía el versículo 13 del capítulo 9 de la carta a los Romanos. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y decíamos, parece que Dios escogió a uno para salvación y a otro para condenación. Ya explicamos que el texto no dice eso. Pero es cierto que hay pasajes en la Biblia en la cual se nos habla acerca de la elección. Por ejemplo, tenemos pasajes en la carta a los Efesios, tenemos un pasaje en la primera carta de Pedro que dice que somos elegidos según la presciencia de Dios el Padre en santificación por el Espíritu Santo para obedecer y para ser rociados con la sangre de Cristo. La Biblia habla acerca de elección. Pero en Romanos también decíamos que a los que antes conoció, a estos predestinó.
Es decir, creemos que Dios ha elegido quién habrá de salvarse, sí, pero la elección la entendemos que esta elección está condicionada a algo. Y está condicionada a la capacidad que tenemos nosotros, por la gracia que opera en nosotros, de poder decidir si vamos a creer o no vamos a creer. Es decir, hay una elección que está condicionada. Y esta condición para que Dios nos elija es la fe. A los que antes conoció, a estos predestinó, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Y yo les explicaba esto de una manera muy sencilla y les decía, esto es como una película que Dios ya conoce. Él es omnisciente, nosotros no lo somos. Él ya sabe lo que habrá de ocurrir y Él puede anticipar quién habrá de creer o no creer en Él. Y porque Él puede anticipar quién habrá de creer o no creer en Él, entonces Él puede afirmar y puede decir, Él es mi elegido. Porque conozco que Él creerá en mí. Miren, hermanos, hay innumerables pasajes, no los voy a poder leer todos, pero sería bueno que tomáramos nota de ellos. Juan 3, 15 y 16. Juan 3, 36. Juan 4, 14. Juan 5, 24. Juan 5, 40. Juan 6, 47. Y si no alcanza a anotarlos, acuérdese que ahí está el video. Juan 6, 50 al 58. Romanos 3, del 21 al 30. Romanos 4, del 5 y el 9, el 11, el 13, el 16 y el 20 al 24 de Romanos capítulo número 4. Romanos 5, 1 y 2. Gálatas 2, 15 y 16. Gálatas 3, 2 al 9 y luego Gálatas 3, 11, 14, 22, 24 y 26 al 28. Efesios 1, 13. Y hasta ahí le voy a dar la lista porque veo que no todos los alcanzan a notar. Pero es evidente, hermanos, que la elección está condicionada a la fe. Dice Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos. Y dice, por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El instrumento que Dios utiliza para que opere su gracia en nosotros y podamos ser salvos es la fe. La fe es la condición. La fe es la condición para que nosotros podamos ser salvos. Y es la condición para que sea transformada nuestra vida y nosotros amemos a Dios. Los creyentes, hermanos, son justificados por la fe. Los creyentes son adoptados como hijos por la fe. Los creyentes son herederos por la fe. Los creyentes tienen vida espiritual por la fe. Los creyentes tienen al Espíritu Santo en ellos por la fe. Los creyentes somos habitados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por la fe. Nosotros nos unimos a Cristo por la fe. Es la fe, hermanos, la condición para que nosotros podamos ser elegidos. Y ahí no me voy a extender mucho, porque es muy claro en la Escritura. Pero hay una tercera cosa y habla acerca de la seguridad en Cristo o la perseverancia de los santos. En este quinto punto, hermanos, quiero decirles que ha habido también controversia entre algunos hermanos. Total, somos muy controversiales nosotros. Porque algunos piensan
que la perseverancia será por todo el tiempo y también será incondicional, y hay algunos otros que hablan acerca de la perseverancia también condicional. Es decir, algunos creen que una vez que venimos a Cristo, entonces Cristo proveerá todos los medios para que nosotros podamos ser salvos y para que nunca nos apartemos de Él. Y estos, algunos piensan que Juan Jacobo Arminio, quien fue que inició toda esta revolución, nunca declaró nada en sentido contrario. Es decir, ellos piensan que Arminio creyó, consideró que los santos siempre iban a perseverar. Sin embargo, hay escritos de él mismo, y sobre todo hay algunos escritos de los mismos remonstrantes, que son aquellos que respondieron a los calvinistas, ¿sí?, que hablan en sentido contrario y que creen que la apostasía es la posibilidad precisamente que existe de alejarnos de Dios y de no perseverar en Dios. Ahora, es razonable que en el pensamiento de Arminio la consecuencia natural sea esa, porque si nosotros tenemos libertad para resistir a la gracia de Dios, entonces es natural que esa libertad la sigamos teniendo siempre. Y esto es claro por lo que anteriormente les decía. Yo les hablaba ya no de la resistencia a la gracia para salvación, sino también les hablaba de la resistencia a la gracia para obedecer. Y hay algunos de nosotros que no obedecemos. Es decir, tenemos todavía la libertad, aun cuando estamos en Cristo, de decidir obedecer o desobedecer. Y aquí, hermanos, también hay pasajes que nos hablan acerca de la necesidad de permanecer creyendo para poder permanecer. El pasaje más claro es Juan 3:16. El pasaje dice: todo aquel que en él cree. No dice crea, dice cree. Es decir, la fe es una condición que debe de prevalecer en nosotros siempre para que nosotros podamos permanecer. Ahora, hay pasajes que hablan acerca de esto, sí, de la posibilidad de que alguien haya creído y después haya abandonado la fe, sí los hay. Mire, Ezequiel 33 del 13 al 19, vea lo que dice. Ezequiel 33 del 13 al 19. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, escuche eso, confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Si notan en el pasaje, se nos habla acerca de una persona que ya era justa, que vivía bajo las ordenanzas y mandamientos de Dios y que dejó de seguir los mandamientos y las ordenanzas de Dios. En Deuteronomio capítulo 29, 18 al 20, encontramos también otro ejemplo. Y dice: asegúrense de que ningún hombre ni mujer, ni clan ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones.
Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Si alguno de ustedes al oír las palabras de este juramento se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no lo perdonará. La ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. Nuevamente es claro que el Señor dice y revela a Israel que no podía confiarse en sus justicias, ni podría él pensar que no debía de obedecer en algún momento, sino que debía de perseverar obedeciendo. Y en caso de que no sucediera eso, el juicio vendría sobre él e incluso dice sobre su familia. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, establece este principio de la necesidad de perseverar en fe. Y dice de Crónicas, 15:2, dice: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y segunda Timoteo 2:12 dice que si resistimos también reinaremos con él, pero si lo negamos también él nos negará. Pero quizás, hermanos, a lo mejor el pasaje más claro de esto es la oración que Jesús mismo hace por sus discípulos en ese sermón que hace en los Olivos, en el discurso de los Olivos, ahí en el capítulo 24 de Mateo. Hay muchas declaraciones en las cuales Jesús advierte que deben de ser cuidadosos de no abandonar o no dejar su fe. Por ejemplo, el versículo 13 del capítulo 24 dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Mateo 24:4 se dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. En los versículos 23 al 24 dice: entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El verso 26 dice: así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y ahí en el versículo 42 al 51, Jesús, utilizando una parábola, muestra el riesgo que corremos de no perseverar. Dice ahí: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Hermanos, hay muchas advertencias de este tipo en el Nuevo Testamento que atestiguan la posibilidad de la apostasía. No tiene sentido, hermanos, que en la Biblia se advierta sobre estas cosas y no existe la posibilidad de que nosotros caigamos. ¿Qué sentido tiene advertir y prevenir a la gente sobre la posibilidad de una caída que no puede ocurrir o que no puede pasar? Hay muchos pasajes que hablan en este sentido. Sin embargo, algo que debo precisar, hermanos, es que dado que la salvación y la justificación son por la fe y no por obras, y la fe produce obediencia, estos tipos de pasajes tienen que ser tomados con mucho cuidado para no indicar siempre que el pecado en sí mismo resulta en la pérdida de salvación. Porque imagínense ustedes, ¿quién pecó esta semana? Habíamos dicho, ¿quién pecó esta semana? Nomás Miriam y yo. Los demás son bien santos. Bueno, si eso fuese así, hermanos, si tomamos estos textos y no tenemos cuidado de estos textos, entonces tendríamos que decir que ninguno de los que estamos aquí somos salvos. Y no es así. Aunque hay algunos arminianos que así lo creen, Hay algunos arminianos que así lo creen. Que si pensaste mal, ya perdiste la salvación. Que si dijiste una mentira, ya perdiste la salvación. Y con esto no quiero hablar de una categoría de pecados veniales o mortales o algo por el estilo. Pero sí les quiero hacer saber y les quiero hacer ver que más bien la continua negativa de arrepentirnos al pecado es lo que en realidad muestra que hemos decidido abandonar la fe que nosotros tenemos. Cuando una persona es advertida sobre un pecado y la persona no quiere enmendar sobre ese pecado, hermanos, ciertamente podemos hablar acerca de que esta persona está apostatando en contra de su fe, que está renunciando y que está dejando la salvación que él tenía y que no está considerando el alto valor que tuvo el precio que Jesús pagó para que nosotros pudiésemos recibir perdón de pecados. Eso es algo que tendríamos que señalar. Ahora, he dicho, hermanos, que esta controversia es del siglo XVI. Yo he expuesto lo que creo que la Biblia dice y enseña. Esto no es motivo para seguir peleando. Esto no es motivo para seguir en contienda. Es motivo, sí, para análisis, para estudio, pero sobre todo, hermanos, debiéramos de hacer que el amor prevalezca sobre algunas opiniones que nosotros tenemos y que en aquellas cosas que son esenciales, ahí sí no transijamos en ninguna medida y en algún sentido. Tenemos que saber que hay cosas esenciales. La fe es el medio por el cual nosotros obtenemos salvación. Es Cristo el que proveyó los medios para que nosotros seamos salvos. Dios nos invita a través de su gracia a perfeccionarnos y a santificarnos. Y esto lo dicen tanto los calvinistas como los arminianos, aunque lo digan de diferente manera. Pero yo quería fijar la posición que tenemos y lo que nosotros entendemos acerca de la Escritura. Hermanos, como sabemos lo esencial, yo les quiero llamar hoy, al terminar este mensaje, a lo esencial. Y lo esencial es a que crean en Cristo, a que permanezcan en obediencia a Él, a que procuren la santidad, a que busquen al Señor, a que no rechacen lo que Dios nos llama y nos invita a hacer. Hermanos, quiero decirles, como pastor, veo que por años a veces hay personas que han recibido mensajes y no los han querido acatar. Y no es que yo sea juez,
porque nadie me ha puesto como tal. Pero es evidente, hermanos, que cuando nosotros resistimos y rechazamos los mensajes que Dios nos da, impedimos que nosotros podamos crecer. Pero también, hermanos, es evidente que cuando consistentemente desobedecemos, tendríamos que dudar de si efectivamente somos salvos o no lo somos. Y cuando hay una consistencia en esto, en pecar, en pecar, en pecar, en pecar, hermanos, tendríamos que revisar si alguna vez creímos en Cristo o si todavía seguimos creyendo en Cristo. Por eso la invitación es esta, a lo esencial, a que depositemos nuestra fe en Cristo y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Ese es el mensaje de la carta a los Romanos. Estamos todos condenados y necesitamos un Salvador. Ese Salvador es Cristo. Y hoy Cristo sigue invitándote y llamándote y haciéndote esta amonestación para que te acerques a Él y para que vivas la vida que Él te puede dar. Vuelvo a preguntar, es el trabajo del predicador. ¿Alguno de ustedes no ha creído aún en Cristo? Porque si hay alguno que no lo ha hecho, yo le quiero invitar a que lo haga. Como la mayoría son de sobra conocidos, personas que conocen de la palabra de Dios, no le voy a decir lo que tiene que hacer porque usted ya sabe lo que tiene que hacer. Pero le quiero invitar a que lo haga. Póngase de pie y vamos a orar.